Hola familias del Hogar Buenaventura, por medio de este video los invito a acompañarnos en un primer taller que preparamos para ustedes sobre cómo acompañar a los adultos mayores o a nuestros viejos. Les recuerdo que estas actividades están en el contexto de 4 talleres que preparamos para ustedes durante este semestre que lastimosamente no pudimos llevar a cabo presencialmente, pero que esto es un abrebocas para cuando volvamos a encontrarnos. Les recuerdo que soy Marisol Vázquez, psicóloga, que estoy realizando mis pasantías en el Hogar Buenaventura de la especialización de psicología de los cuidados paliativos. Una de mis funciones es estar ahí disponibles para ustedes en cualquier cosa que necesiten, y esta actividad tiene entonces el propósito de reflexionar y de formar en algo relacionado con la forma de acompañar a sus familiares y de aprender sobre algunas cosas respecto a las enfermedades que los acompañan a ellos, para poder estar ahí para ellos de la mejor manera. Como les conté entonces desde el video anterior, el primer tema que vamos a trabajar es cómo acompañar a nuestros viejos, el cual está compuesto por 2 videos. En este primero vamos a trabajar qué es cuidar y qué es acompañar, que me parece que es un tema muy apropiado también para toda la situación que estamos viviendo respecto a la pandemia y las actitudes o lo que cada uno está haciendo para cuidar de sí mismo y cuidar de otros. Y ante la situación que muchos de ustedes seguramente extrañarán, poder estar con sus familiares. Entonces quiero abordar enfáticamente esto de qué es cuidar y qué es acompañar. En el segundo video lo que les propongo pensar, reflexionar y aprender un poco ya es específicamente algunos aspectos de las enfermedades con las cuales conviven sus familiares, las enfermedades degenerativas como el Alzheimer o las demencias. Algunos tipsitos sobre cómo tener en cuenta ciertas cosas para llevar a cabo acciones que les permita estar ahí mejor con ellos y entender ciertas situaciones. En primer lugar, entonces, ¿qué es eso del cuidar? ¿Sí? Durante toda nuestra vida estamos siendo cuidados por otros y estamos cuidando de otros desde que estamos pequeños, en cualquier momento de nuestra vida, joven, adulta, y cuando estamos viejos, cuidamos y somos cuidados por otros, por lo que esto es una actividad fundante y necesaria para ser lo que somos como seres humanos. Es decir, todos nosotros necesitamos de otras personas para desarrollar nuestras potencialidades y desarrollar lo que somos como seres humanos. Entonces, ante esto es muy normal que siempre aparezcan preguntas en nosotros sobre cómo ayudar, cómo cuidar del otro, cómo acompañar momentos tan significativos como son la enfermedad, la posibilidad de la muerte, cambios drásticos o existenciales en nuestras vidas a partir de decisiones o de momentos evolutivos, de situaciones de cuando estamos niños, jóvenes, adultos. Cómo acompañar esos momentos tan significativos con la certeza de que estamos haciendo lo mejor para nosotros mismos y para los otros. ¿Qué es lo más adecuado hacer? ¿Cómo poder desplegar e irradiar la bondad y la verdadera compasión que está siempre en lo profundo de nosotros mismos? ¿Cómo se ve reflejado nuestro amor en el cuidado por el otro? Yo sé que muchos de ustedes, todos han pasado por esas preguntas, especialmente también en el inicio de la enfermedad de los viejos, cuando se preguntaban qué hacer, cómo hacer, y esa pregunta tan importante también sobre cómo cada uno de ustedes llegó al Hogar Buenaventura y sobre la decisión de institucionalizar a su familiar. Seguramente pasaron por todas esas preguntas y además también con algo de sufrimiento, angustia o con muchas inquietudes.
Entonces, ante estas preguntas, si bien cuidar es una acción propia del ser humano y de otros seres vivos, pero que siempre está ahí, será una acción que vale la pena reflexionar y de la que siempre podremos aprender cosas nuevas y por eso el propósito de hablar de eso en este primer taller, pensándolo de manera muy amplia respecto al acompañamiento que hacen a sus familiares y a sus viejos, a sus familias, pero también especialmente lo que cada uno vive respecto a esta situación de la pandemia que nos ha enfrentado con cosas nuevas. Bien, entonces para comenzar les voy a plantear 7 cosas fundamentales éticas que se deben tener en cuenta de lo que es cuidar, y les propongo que cada uno lo vaya pensando, como les digo, de manera amplia respecto a los viejos, pero también respecto a lo que cada uno de ustedes y sus familias están viviendo ante esta situación actual que nos exige tantas formas de cuidar de nosotros y de cuidar a otras personas. Bien, entonces en primer lugar, cuidar es comenzar por cuidar de nosotros mismos. Es decir, no podemos dar al otro o pretender cuidar al otro si no lo hacemos con nosotros. Para ayudar al otro debemos estar bien con nosotros mismos. ¿Por qué es importante nombrar esto? Porque es una de las cosas más importantes, pero de las cuales más nos olvidamos. Muchos de ustedes antes de que sus viejos estuvieran en la institución seguramente fueron cuidadores de ellos y vivieron en carne propia el cansancio o las distintas situaciones o también la satisfacción de lo que es cuidar al otro, pero cómo eso implicaba entonces también la pregunta sobre qué estaban haciendo con ustedes mismos. ¿Se descuidaron ustedes mismos o siguieron cuidando de ustedes mismos, siguieron sacando tiempo para ustedes mismos? En la familia hubo comunicación para que entre varias personas se distribuyeran distintas funciones para otra vez cuidarse a ustedes mismos. Entonces seguramente vivieron situaciones complejas, pero esto es una situación que vivimos siempre, siempre, siempre. La pregunta de ¿cómo cuido de mí? Y es desde ahí que debemos partir, ¿sí? Miren que la situación actual relacionada con la pandemia nos ha puesto todo el tiempo en esa situación de que no vale de nada medidas que se tomen a nivel gubernamental, por leyes, por decretos, si no empezamos por nosotros mismos. Lo segundo es que cuidar es velar por la autonomía del otro. ¿Qué significa esto? Muchas veces sin quererlo, siempre queriendo el bienestar para el otro, el amor hace que a veces incluso pasemos por encima del otro. Que no le preguntemos al otro qué quiere, sino que nosotros creemos que sabemos qué es lo mejor para el otro. Entonces siempre en el cuidar está el diálogo y el que cada persona exprese sus deseos. Claro está, hay situaciones como la enfermedad con la que conviven sus familiares y los viejos que se encuentran en el hogar, que es una enfermedad en la que la autonomía se ve afectada, la toma de decisiones, el saber qué se quiere. Pero entonces, ¿qué hacer en estos casos? Ahí es cuando la familia es llamada a dialogar, siempre para tomar las mejores decisiones en conjunto, con bondad y compasión. ¿Qué significa eso? Poder analizar qué es lo mejor para el otro, qué deseaba el otro, si alguna vez lo expresó. La compasión es también eso de ponerse en el lugar del otro, en no hacerle al otro lo que no queremos que nos hagan a nosotros mismos, pero también respetar cuál es el deseo del otro. Entonces este es otro fundamento importante de cómo siempre, incluso cuando se vea afectada la capacidad de tomar decisiones, debemos respetar al otro como ser humano,
sea que él pueda tomar sus propias decisiones o que en familia se tenga que dialogar y anteponer el bienestar de alguien incluso sobre las creencias propias o los propios deseos para poder llegar a un consenso. Tercero, cuidar es velar por la circunstancia del otro. ¿Qué significa eso? Que es siempre tenemos que comprender el conjunto de factores sociales, económicos, espirituales, psicológicos que rodean a una persona. Es decir, entender todo el conjunto de cosas por las que está pasando la persona para que podamos ayudarla teniendo en cuenta todas esas cosas. Es decir, yo no puedo ofrecerle, por ejemplo, a una persona ayuda económica cuando creo que su único problema es económico y resulta que lo que el otro necesita más que esa ayuda económica es alguien que lo escuche, ¿sí? Entonces, cuando yo comprendo el problema o la enfermedad o por todo lo que está pasando el otro, de manera integral voy a tomar mejores decisiones sobre lo que el otro puede necesitar para su cuidado. En cuarto lugar, cuidar es resolver el cuerpo de necesidades del otro. Tiene que ver mucho con lo que se planteaba en el ítem anterior, y es que las necesidades se plantean también de manera integral. Es decir, somos seres muy complejos, los seres humanos estamos compuestos por un montón de cosas que para poder ayudar al otro yo tengo que entender qué es lo que el otro necesita y no pasar por encima o creer que sé qué es lo que necesita sin escuchar al otro o sin escuchar a otros que me permitan comprender mejor eso. Quinto, cuidar es preocuparse y ocuparse del otro. Esto específicamente se relaciona con que en muchas ocasiones nosotros tenemos que darnos cuenta qué puede pasar, prever qué puede pasar con alguna situación. En esto la mayoría de las enfermedades, por ejemplo, en sus distintas etapas, presentan situaciones que pueden ser prevenibles o por lo menos más llevaderas si se manejan con anticipación y que necesitan de competencias profesionales. En este punto quiero mencionar, por ejemplo, algunas de las familias en las que hemos compartido algunos espacios han hablado del momento tan difícil que fue de tomar la decisión de llevar al viejo a la institución, ¿sí? De poder, de aceptar que su familiar ya necesitaba unos cuidados especializados que debían ser en la institución y que era muy difícil permanecer en casa. Esta es una de las decisiones más difíciles por las que comienza el cuidado de su familiar en una enfermedad degenerativa con Alzheimer o demencia, porque implica que tuvieron que leer todas las necesidades que tenía, preocuparse, estar preocupados y angustiados por esa situación, pero ocuparse de esa situación específica que era que necesitaba tal vez de otro lugar y de otros cuidados para que la enfermedad no tuviera un empeoramiento o no hubiera otras consecuencias. Entonces, aquí lo hemos conversado en otras ocasiones, cómo fue de difícil esa decisión, pero también cómo cada uno de ustedes ha hecho el duelo de saber que era algo que su familiar necesitaba y que ustedes se ocuparon justamente de la situación como una opción de cuidar del otro. Entonces miren que a veces el cuidar nos sentimos culpables por cosas que tenemos que hacer, pero que en realidad estamos cuidando al otro. Lo que pasa es que también como seres humanos tenemos que aceptar que hay un montón de cosas que se salen de nuestras manos, pero aceptar eso también hace parte del cuidar. Sexto, cuidar es preservar la identidad del otro.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todas las personas tienen una dignidad que no termina hasta la muerte, independiente que el cuerpo esté muy enfermo, que se esté incapacitado o en las peores circunstancias. Incluso cuando hablamos de enfermedades como el Alzheimer o las demencias en las que hay poca autonomía, en las que hay algo también del ser que es difícil encontrar, por lo que se pierden tantos recuerdos o maneras de ser, maneras de hablar. Incluso ahí el cuidar es preservar la identidad del otro desde los actos más mínimos o sencillos. Yo aquí resalto mucho el trabajo de las cuidadoras en el hogar cuando se meten en la realidad de los viejos para poder acompañarlos en que tengan una buena alimentación, para llevarlos al baño, para poderlos mover de un lugar a otro, o que estén tranquilos o que estén sentados. El ejercicio que ellas hacen de meterse en esa realidad del otro es un respeto por su identidad, es un respeto de que hay algo del viejo que se centra en esa parte de su personalidad o de su recuerdo, de su realidad, en que es a partir de ahí que podemos seguir teniendo un vínculo con ellos, más no al contrario forzarlos a que ellos estén aquí en esta mi realidad, o traerlos a la fuerza y antes generarles angustia. Entonces miren qué bonito esta parte de cómo cuidar es entonces nosotros esforzarnos por estar en su realidad, más no angustiarlos de traerlos constantemente a esta realidad en la que ya para ellos no es posible estar. Por último, esto es muy importante y yo sé que va a contribuir con las reflexiones o lo que estén viviendo también en este momento, ustedes y sus familias y como sociedad y como humanidad en medio de esta pandemia, y es que cuidar es reconocer nuestra propia vulnerabilidad. Es decir, para entender al otro nos debemos poner en sus zapatos, y esto es posible entendiendo que todos somos susceptibles de sufrir. Es decir, todos los seres humanos en cualquier momento enfermamos. De hecho, nuestra vida, la generalidad no es la salud, la generalidad es que estamos en un constante fluir entre la salud y la enfermedad, entre la fortaleza y la debilidad, entre el sueño y la vigilia. Somos siempre vulnerables ante tener sufrimientos, somos vulnerables ante la enfermedad, ante la muerte, somos seres finitos. Eso nos pone, digamos que cada uno lo vive con sus particularidades, pero es común a nosotros, los seres humanos, todo eso. Y eso nos debe permitir mirarnos con compasión, es decir, mirarnos de comprender que por ese sufrimiento que está pasando el otro, yo también en algún momento lo he vivido por razones distintas, por razones similares, de manera distinta, pero yo también lo he vivido y lo voy a vivir. Entonces, que yo sea humilde con mi propia condición de ser humano me permite también con humildad poder cuidar al otro y también dejarme cuidar a mí. Entonces, ¿cuántas veces decimos, no, si yo tuviera tal cosa no dejaría que me cuiden, no, yo no permitiría que tal cosa? O cómo nos vemos, a veces se nos hace duro ir a visitar a nuestros viejos porque nos vemos reflejados, ¿sí? Porque pensamos, yo no quisiera estar en esa situación, yo no lo permitiría, yo no me dejaría cuidar. Pero entonces, ¿cómo de esa manera sí exigimos que entonces el viejo se deje cuidar? Es un cara a cara o un lugar de espejo que, como les digo, si valoramos mucho más nuestra vulnerabilidad como seres humanos, con mayor humildad, vamos a ver al otro y nos vamos a ver a nosotros mismos. Ya para terminar entonces, cuidar además es acompañar. ¿Qué es acompañar? Estar ahí con el otro, incluso sin decir nada.
Tan solo con una caricia, una mirada y la presencia misma nos estamos acompañando. Entonces, así yo no pueda recordar un montón de cosas o conversar con el otro, ese viejo siente cuando su familia va y se sienta al lado, ¿sí? Ese viejo siente una caricia, ese viejo siente un olor, un aroma, siente la presencia de otro ser humano, ¿sí? Por más avanzada que esté una enfermedad, la presencia de otro ser humano siempre va a generar algo para nosotros, y es a eso a lo que le debemos apuntar en nuestras reflexiones, y es que podemos en cualquier condición siempre ser una compañía para el otro, y que siempre vamos a necesitar nosotros mismos una compañía. Entonces, ante esto les planteo estas preguntas, o yo también me las he planteado. ¿Cómo cuida de sus viejos el Hogar Buenaventura? Estas condiciones éticas del cuidar, estas 7 cosas que yo les mencioné, yo las veo todo el tiempo en las acciones que hace el Hogar Buenaventura y todas sus cuidadoras, y es algo que me parece muy valioso. ¿Cómo sigue estando implicado cada uno de nosotros en el cuidado de los viejos? ¿Cómo cada familiar está implicado en ese cuidado? Todas esas 7 cosas son aplicables a toda situación. Entonces, por ende, siempre la familia va a estar implicada en el cuidado y en el acompañar. Ese sí que es un asunto muy importante que está desde cada acción de hacer una llamada, de enviar un video en esta situación, o de ir a visitar cuando ha sido posible y cuando vuelva a ser posible visitarlos. Entonces, ¿cuál es el papel de la familia en el cuidado del viejo cuando se encuentra en una institución? Todos, el papel sigue siendo activo, porque la familia siempre será la principal fuente de amor, cuidado y acompañamiento para todo ser humano. Entonces, ahorita, por medio de, en medio de esta situación de salud pública que estamos viviendo, los medios tecnológicos se convierten en una manera de poder ir sobrellevando ese asunto del acompañar o del seguir estando presente, pero nunca lo va a reemplazar. Entonces vamos llevando esta situación porque es primordial cuidar a nuestros viejos ahorita, y eso implica nosotros poder generar unas acciones en que no los pongamos en riesgo, pero la presencia cuando pueda volver a ser posible estar ahí es fundamental. Entonces, ante esto surgen ya preguntas más específicas sobre cómo acompañar de mejor manera a nuestros viejos como familia, y es lo que también vamos a abordar después de esta reflexión general sobre el cuidado. Lo que les propongo en el próximo video, todavía con este primer tema, es entonces que les pueda contar algo muy sucinto y muy breve sobre las enfermedades degenerativas que ustedes ya las conocen, pero que podemos volver a mencionarlo, sobre el Alzheimer, las demencias, el Parkinson, cómo eso nos permite tener una mejor comprensión y reflexión sobre las características de esas enfermedades, y saber por lo que digamos, cómo vive el viejo con esa enfermedad y cada uno de ustedes como familia, y qué acciones llevar a cabo, que muchas de ustedes por supuesto ya muchos han aprendido a cómo estar ahí con ellos, pero hay otros truquitos y otras cosas que se pueden conversar que también serán de ayuda. Espero esto les permita alguna reflexión y fortalecer esa forma como están ahí para sus familiares. Nos vemos con esta información entonces en el próximo video, y deseo que estén muy bien. Recuerden que estoy atenta para cualquier cosa que puedan necesitar. Hasta luego.